en una entrevista. Le pido al equipo que por favor nos grábenos. Miren, ayer en la entrevista que tuvimos con el cónsul Pavel Meléndez, cónsul de México en Denver, nos dio a conocer muchos datos. Nos dio a conocer cómo es que México sí está deteniendo el avance del fentanilo a los Estados Unidos y que recientemente hubo un decomiso muy fuerte, algo que él incluso había platicado con el departamento de policía de ahí de Denver. No solamente eso, nos habla en esta serie de entrevistas que estamos intentando realizarle a todos los principales diplomáticos mexicanos que estarán encabezando una defensa a nuestro país acá en los Estados Unidos. Nos habla precisamente de eso, de las estrategias, y la figura de Pavel Meléndez ha resultado en la política controvertida. Es un hombre al que pues, se le vincula al activismo y a la lucha social desde su juventud, desde sus 15 años. Él y sus padres también incansables luchadores y activistas por los derechos civiles, por los derechos de sus comunidades, y es un personaje que ha sido bloqueado aquí y allá. Lo vamos a analizar ahora en la entrevista que usted va a ver. Él me dice, no, pues yo no creo que haya sido bloqueado, es otra cosa, pero mire, ha obtenido algunas veces candidaturas y de pronto se las quitaban, ha obtenido cargos y de pronto se los quitaban también, ¿no? Y él pues se ha mantenido en esa línea de la búsqueda de la lucha social. No le estoy haciendo la barba al cónsul, lo menciono simple y sencillamente porque así ha sido, y le preguntaba yo, pues ¿a qué le tienen miedo con usted, Pavel, no? Eso nos platicó, nos dio una serie de planteamientos también sobre Felipe Calderón, nos habló de muchas cosas y sobre todo de cómo está apoyando y cómo van a apoyar abiertamente a los paisanos ahí en Denver y en las zonas aledañas, en los estados aledaños a Colorado. Esto nos lo planteó en esta entrevista en la que nosotros pues le dijimos eso, sin censura nadie tiene cheque en blanco, no hay nadie de que, ay, este señor ya le fue muy bien, etcétera, no, se lo advertimos. Si usted tiene alguna queja del consulado de Denver, mándenosla, la vamos a poner y se la vamos a poner ahí al cónsul Pavel Meléndez, pero pues sí hay que destacar que hay muchos paisanos que nos han dicho estar muy satisfechos con la apertura de ese consulado para todos ellos, con el hecho de que pues llegaban muchos, como me comentaban, con la espada desenvainada, y pues cuando vieron que hasta el mero cónsul estaba ahí en donde estaban las ventanillas atendiendo, dijeron, no, pues qué diferencia a los faraones que teníamos en otras circunstancias. Vamos a ver y escuchar esta entrevista, pequeño reportaje que realizamos aquí en Sin Censura ayer, ahí en Denver, Colorado. Estoy en Denver, una ciudad llena de contrastes y la capital de un estado que en algún momento le perteneció a México, Colorado. No hace falta decirle, creo que usted conoce perfectamente nuestra historia. Hace más de 150 años, el gobierno de los Estados Unidos sí determinó una invasión a México para quitarnos más de la mitad de nuestro territorio. Hoy hay un llamamiento para otra invasión. Los politiqueros republicanos y algunos demócratas hacen ese llamado para que supuestamente se combata el crimen organizado con botas estadounidenses en nuestro territorio, algo que es verdaderamente cuestionable y que evidentemente tiene tintes políticos y electorales. Es por eso que venimos a esta ciudad que pues tiene una gran cantidad de paisanos luchando, echándole trancazos a la vida para entrevistar al cónsul de México en Denver, Pavel Meléndez. Quiero agradecerle desde un principio que nos haya permitido venir hasta acá, abrirnos las puertas de la casa que tienen aquí el consulado, aquí en Denver, porque está muy enfermo y eso habla mucho de nuestros funcionarios, de nuestros servidores. A pesar de la enfermedad, pues bueno, aquí están listos para responder las preguntas, para estar con la gente. Bienvenido, Pavel. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a Sin Censura y a mi amigo Vicente Serrano y a todos los que lo siguen. Pues mire, cónsul, hace un par de días fue mencionado en la conferencia de prensa mañanera una reportera de nombre Nancy Rodríguez, que es compañera también de nuestros espacios, dio a conocer que
La gente está muy a gusto acá en Kansas, en Denver, incluso estoy pensando en mi tierra. Está muy feliz con su gestión. Dicen que ha abierto el consulado, pero que se ha enfrentado a ciertas problemáticas, a ciertas críticas. Primero, cuéntenos cómo llegó a abrir el consulado, si es algo difícil, porque usted tiene una larga trayectoria política pues vamos, es precisamente muy cercana al pueblo. Cuéntenos un poco de la apertura del consulado como lo plantearon en la mañanera. Primero, pues agradecer a Nancy que hizo la mención. Yo no tengo el gusto de conocerla, como pasa con Vicente, ahora que te conozco a ti, y la verdad eso me compromete más con el pueblo de México y con el señor presidente por haberse referido a mi persona. Lo único que hice es, al pie de la letra, cumplir la exigencia de nuestros migrantes y del presidente de la República. Te quiero contar que antes de poder llegar a Denver, tuvimos la REC, la reunión anual de embajadores y cónsules, y ahí el presidente en su discurso estuvo dedicado un tercio de su discurso a los cónsules de Estados Unidos. Eso habla, como yo ya lo sabía, de que la preocupación del señor presidente para atender a nuestros migrantes, y por eso cuando yo llegué aquí hablé con el equipo de servicio exterior. Quiero decirte que ellas y ellos son muy profesionales, me recibieron bien, igual que los trabajadores locales, porque hay historias y ya sabes cómo se estila en todos los consulados. Y la verdad, para mí fue agradable toparme con gente comprometida con México y que pudieran entenderme la nueva dinámica que yo traía. Ya a los 15 días ya estaban un poco cansaditos, pero lo más importante es que subimos el número de citas con el mismo número de personal y abrimos el consulado para que pudiera el cónsul estar cercano a la comunidad. Yo no sé, yo no puedo hablar de mis antecesores, no me gusta comentar nada malo de nadie, simplemente decir que mi estilo, como lo comparto con el señor presidente, pues es estar escuchando día con día, pues todas las preocupaciones de las personas. Ellos están enojados y con justa razón porque no hay citas o les cuesta trabajo sacar la cita. Aquí tenemos también el problema de la mafia, de la venta de las citas. Y entonces estamos dándole la vuelta al círculo, rebasándolos por la izquierda para que puedan tener una atención en el consulado. Y gracias a Dios la gente está respondiendo y yo me siento muy a gusto que el equipo también me está respondiendo. Yo quiero decir que estoy muy impresionado como mexicano que ha vivido aquí en los Estados Unidos durante ya mucho tiempo, pues como lo menciona el cónsul Pavel, estamos muchas veces, y permítame, lo voy a hacer perfectamente honesto, aquí en Sin Censura decimos muchas groserías, estamos enojados, a veces hasta encabronados por el actuar de nuestras autoridades y autoridades diplomáticas, porque muchas veces los cónsules viven en palacios enormes, les dan los mejores autos, etcétera, y al llegar a este barrio en donde le asignaron esta residencia al cónsul, me di cuenta que es un barrio común y corriente, es una casa pequeña, y es completamente distinto a lo que hemos visto nosotros los mexicanos acá en los Estados Unidos. Detrás de cámaras, el cónsul me decía pues que él había solicitado que fuera una situación mucho más austera para pues precisamente tener esa parte. No sé si nos puede ampliar un poco sobre esto, cónsul. Yo creo que cuando tenemos claridad de lo que significa la cuarta transformación de la República, debemos ceñirnos a los principios republicanos de austeridad. Te quiero compartir que el primer regalo que le hice al servicio exterior cuando yo llegué con los demás cónsules o vicecónsules es el apotegma de Benito Juárez sobre la austeridad republicana, que además él dijo en la tribuna cuando era diputado de Oaxaca, como yo también lo fui. Entonces, eso no es un discurso, porque luego la gente ataca al presidente diciendo que es un discurso, es una forma de vida. Y yo creo que eso es lo que pedí cuando yo llegué acá, que pudiera ser un lugar más austero, que pudiéramos ahorrarle a la patria dinero, porque yo creo que el presidente tiene muchos retos y tiene que hacer muchas cosas. Entonces, entre más podamos ahorrar para el beneficio del pueblo, de la gente, que no piensen que somos una burocracia dorada.
sino que estamos para servirles, pues porque ellos nos pagan el salario a nosotros, pues yo creo que es parte de uno mismo. Yo no lo había comentado hasta ahora que tú lo dices, eso lo sabe el equipo, pero lo más importante es que yo debo de ser sensible a lo que ellas y ellos reclaman y saber escuchar, saber aguantar cuando ellos critican, saber enfrentar los retos que tenemos acá. Se preguntaban cómo un liderazgo estatal, decían ellos, había llegado a ser cónsul general, pero creo que no conocían la historia de Pavel Meléndez. Yo fui vicepresidente de la Internacional Socialista de Juventudes junto con la ex primer ministra Jacinda Ardern de Nueva Zelanda. Ella y nosotros, los vicepresidentes, visitamos Ciudad de México cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno de la ciudad y el presidente López Obrador era líder del movimiento emergente que luego le dio vida al partido que lo postuló. De hecho, hay una anécdota por ahí de un encuentro que tuvo muy difícil por ahí con el expresidente del gobierno español, Pedro González. ¿Le gustaría platicarnos algo al respecto? Sí, fíjese que gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de estudiar algunos diplomados fuera del país y me invitaron en una fundación española a Madrid para poder tener un encuentro con los líderes, pues, progresistas de la juventud, socialistas, socialdemócratas, laboristas, pero también tengo muchos amigos en el Partido Laborista Inglés, Partido Socialista Francés, el PSOE de propio España. Y entonces el presidente del gobierno español, el expresidente Felipe González, se refirió cuando yo intervine a que no era verdad que había habido un fraude electoral en el 2006. Y yo me molesté mucho. Asumí de manera, digamos, autodidacta o de manera propia, ser vocero del movimiento en todo donde yo me paraba y yo le dije que era una mentira. Él me respondió que había que tener talante democrática para ganar y para perder. Y yo le dije, es que no perdimos, nos arrebataron el triunfo y Felipe Calderón es un espurio y me volví precursor a nivel mundial de la lucha que emprendimos en la resistencia civil pacífica. Hago una corrección, en efecto es Felipe González, y dije Pedro González. Le ofrezco una disculpa al público consentidor por esto. Es el personaje al que pues otro profascista le dijo en el Congreso Español, váyase señor González. Me refiero por supuesto que al protector precisamente de Felipe Calderón, José María Aznar allá en España. Y cónsul, pues bueno, yo sé que estamos platicando de el trabajo que se hace en el consulado, el apoyo que se tiene que dar a los paisanos que vivimos aquí en los Estados Unidos, pero ya que menciona a Felipe Calderón, sabemos que usted lo ha denunciado una y otra vez por crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo va esa denuncia? ¿Solamente una denuncia que ha hecho en foros internacionales o planea en algún momento usted o alguien de su equipo que esto llegue a la Corte Penal Internacional? No, francamente, en el momento que vivimos la resistencia civil pacífica fue un proceso duro para el propio presidente de la República, para todos nosotros que somos el equipo que venimos con él. Yo conocí a López Obrador en 1997, estudiaba la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y me parece importante denunciar estos hechos, crímenes de lesa humanidad que ahora vemos con el juicio del señor Genaro García Luna, quedaron en evidencia de lo que ya sabíamos muchos mexicanos. Entonces la denuncia fue política en su momento. Ahora que yo soy parte del servicio exterior, pues no puedo opinar mucho de la situación política mexicana ni tampoco de los Estados Unidos por la ley del servicio exterior, pero sí creo que celebro que ustedes, que otros medios alternativos de comunicación le hayan dado seguimiento al juicio y que hayan cuestionado al propio abogado de cómo quería comprometer al presidente López Obrador en su estrategia de curarse en salud. El pueblo de México no es tonto, el pueblo de México está muy bien informado, ustedes ayudan mucho en eso y creo que no, ya no tienen escapatoria y el juicio de la historia los ha alcanzado. Bueno, pues esa es nuestra obligación, pero ahí estamos siempre para también servir a la comunidad como periodistas, que también somos servidores de la gente, con la verdad, con justicia. Cónsul, hay una directriz en estos momentos, hay una instrucción para que exista protección para nosotros los mexicanos acá en los Estados Unidos, para la defensa también de nuestro país ante el embate de varios politiqueros que
como siempre nos utilizan como moneda de cambio los mexicanos y que muy cercano a las elecciones sacan propuestas verdaderamente estúpidas como una invasión a México. ¿Qué fue lo que le pidió el canciller Marcelo Ebrard para esta protección a los mexicanos que viven aquí en Denver, en las zonas aledañas, y para la defensa en México? Vea usted, yo creo que lo más importante es seguir en la ruta que nos habíamos marcado ya en el Consulado de Denver, informando al pueblo de México sobre nuestras actividades, primero de los servicios que otorga el consulado como tal, y luego porque, por ejemplo, no saben que tenemos asesorías gratuitas, migratorias, que tenemos abogados consulares gratis en materia penal, en materia civil, en materia familiar, en materia laboral y en materia migratoria, obviamente. Entonces, en ese marco, queda bien que ahora nosotros podamos difundir los esfuerzos del gobierno de la República, del presidente López Obrador, que del combate al crimen organizado contra los estupefacientes. Es impresionante, se pudo rescatar, y eso lo comentó el propio canciller en Washington, 6.4 toneladas de fentanilo que no llegaron aquí, a Estados Unidos. Ayer estuve con la policía, con el departamento de policía de Denver, se lo dije al jefe de la policía, México sí está haciendo, no llegaron 6.400 millones de dosis, no llegaron aquí porque hicimos la tarea. Nosotros estamos en el marco del entendimiento bicentenario, estamos haciendo el trabajo que corresponde como gobierno de la República. Y qué decir de la cocaína, de las metanfetaminas, de las armas que siguen pasando de Estados Unidos a México y que de alguna manera pues se entiende, tenemos un presidente, un jefe de Estado que es un titán para leer políticamente los momentos y creo que él entiende la dinámica política en los Estados Unidos. Vea usted, los adversarios del propio presidente y su política exterior le apostaban a pelearse con Donald Trump y no lo logró. El presidente demostró mucho talante, vino a la Casa Blanca, tuvimos un entendimiento cercano con el Partido Republicano en su momento. Cuando llegó el presidente Biden, todo el mundo decía, no, pues está enojado porque como se llevaba bien con Trump, pues va a fracasar con Joe Biden, cosa que no fue así. Yo decía con las contrapartes en su momento, son políticos veteranos que ya le saben, han pasado por muchas, y el presidente Biden no es una persona improvisada. Entonces el presidente López Obrador ha sabido marcar la pauta de cómo la cooperación tiene que escalar a otro nivel. Gracias a este esfuerzo se terminó con el desastre del Plan Mérida y se pudo dar paso al entendimiento del Bicentenario para que pudiésemos dar resultados. ¿Cuál es el mensaje, además de esto que ya rescatamos de los fentanilos que no llegaron a Estados Unidos? Que México sigue comprometido para que pueda seguir colaborando con las autoridades americanas y segundo, que no vamos a dejar de informar al pueblo de México que está aquí en los Estados Unidos. Mi circunscripción aparentemente tiene 1 millón de mexicanas y mexicanos y voy a ir a la mayor parte de los condados, a los 3 estados que me toca Wyoming, Montana y Colorado donde estamos para que pues sepan de lo que estamos haciendo. Y ayer se lo dije a la policía de Denver y estaban muy satisfechos, sorprendidos de que nosotros estamos haciendo algo contra las drogas. Y algo salió en los medios de comunicación corporativos acá en los Estados Unidos. Sí, sí, documentaron este decomiso y cómo es que, pues de todo caso, sí están actuando a nivel binacional México y Estados Unidos. Sí, porque es parte de este acuerdo que ya recibió el presidente López Obrador a la enviada de la Casa Blanca sobre este tema de seguridad nacional. Ahora en abril van a venir el gabinete, todo el gabinete de seguridad encabezado por nuestra secretaria Rosa Isela Rodríguez va a venir a Washington con el propio canciller para poderle dar continuidad. ¿Qué se espera? Que ahora el compromiso que hay por parte de los Estados Unidos de una campaña contra el fentanilo, contra la distribución y el consumo de las drogas, sea cada vez más sostenible o más sostenido y que pueda llegar a la población angloparlante. Y nosotros vamos a hacer lo propio, repito, a la población hispana, a los mexicanos en español, para que sepan lo que estamos haciendo y que no digan que los hispanos o los mexicanos aportamos los muertos o aportamos a los delincuentes. Hablando del tema, regresando más bien al tema inmigrante, usted es uno de los pues, políticos que durante esa vida legislativa consiguió instaurar la figura del diputado migrante en Oaxaca, con muchísima fuerza y pues precisamente para que exista esta representación acá en los Estados Unidos. Sin embargo,
Si me lo permite, la verdad es que hay muchos diputados migrantes que le han quedado muy mal a la gente, que de ninguna forma han sido inmigrantes o si lo fueron no tienen ningún tipo de cercanía con nuestra realidad acá en los Estados Unidos. Hay uno específicamente, y la mayoría son del PAN, hay uno específicamente que constantemente ataca sin censura, ataca a Vicente Serrano, me ataca a mí, dice que no somos periodistas, siendo funcionario público, ¿eh? A pesar de que hemos estudiado la carrera, de que hemos estado en los medios durante tanto tiempo, cree, porque pues tenemos una visión distinta de las cosas, que no somos periodistas, nos ataca constantemente. ¿Cómo podemos rescatar esa figura, la figura del diputado migrante que tanto necesitamos acá en los Estados Unidos nosotros los paisanos? Yo creo que fue un hecho histórico el salto cualitativo que dio México para poder primero fortalecer la democracia a través del voto extranjero, del voto en el exterior. Eh, yo siempre he sido crítico. Bueno, mi formación es ciencias políticas y he estado estudiando otros procesos. He sido crítico como las diásporas, por ejemplo, de Ecuador, de Perú o de Bolivia también tienen mejor estructura para el voto en el exterior y México se había quedado rezagado. Entonces el salto cualitativo ayuda para que ahora por primera vez en la historia tenemos 10 diputados federales migrantes que representan no solamente la Unión Americana, sino otras partes, como el caso de la Ciudad de México que usted menciona, y que pertenecen a varios grupos parlamentarios. En Oaxaca, ¿de qué hicimos? Porque Oaxaca es el quinto estado receptor de remesas y expulsor de migrantes. Yo siempre, pues no presumo, sino siempre aclaro, fui presidente de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales de la Cámara de Oaxaca, de que nosotros somos un estado expulsor de migrantes, transmigratorio, porque pasan los hermanos centroamericanos, pero también somos receptor de migrantes. Cuando fundamos esa comisión, para mi sorpresa, hubo casi 11 cónsules que radican en la ciudad de Oaxaca, de 11 naciones diferentes. Eso habla de cómo están teniendo cada vez más, y aquí lo estoy notando, preferencias para irse a vivir a Oaxaca. Entonces, tenemos 2.5 millones de oaxaqueñas y oaxaqueños viviendo en la Unión Americana. En ese semestre aportaron más de 1.050 millones de dólares de remesas y creo que va aumentando cada año más. Y fue muy dura el debate y la discusión, porque primero algunos líderes migrantes pensaban que era mejor poner una circunscripción diferente o una circunscripción aparte o un distrito local aparte, y entonces entramos en el debate que luego el Instituto Nacional Electoral no nos deja avanzar con el Registro Nacional de Electores. Y pudimos, gracias a la participación de todos los diputados de todos los partidos políticos, nos costó mucho pues, casi 2 años en el tiempo de la pandemia para que aceptaran la reforma. ¿Cómo va la reforma? Pudimos quitarle un diputado plurinominal a cada partido, es decir, en el primer bloque de 5, porque la lista oaxaqueña es de 17, entonces para que no queden de relleno, le postulamos que en el primer bloque del 30% de las candidaturas, todos los partidos puedan postular a una mujer o un hombre con calidad migrante o binacional. Y pusimos candados. Uno de los candados, que es algo que también nosotros estamos promoviendo en el consulado, es que esté en el registro de electores en el exterior y que compruebe un trabajo comunitario con la comunidad migrante. Y un líder comunitario, me parece que de Filadelfia, otros amigos líderes comunitarios de Los Ángeles, porque la comunidad, la diáspora oaxaqueña está más ubicada en California, en Illinois, en Nueva York. Me cuestionaron porque dijeron, oiga, diputado, ¿y cómo le vamos a hacer si nos quieren meter un cachirul? Y yo le dije, pues, que se atrevan los partidos a meter los cachirules porque ustedes mismos van a aportar la votación a la lista. Es decir, que cuando llegue el 2024, que es el primer ejercicio que se va a hacer, van a tener una boleta electoral especial, todos los oaxaqueños que se registren para votar, y van a elegir el partido de su preferencia para que abone digamos, el voto a la lista de su partido de preferencia. Entonces, lógicamente, si un partido está metiendo un cachirul, alguien que nada más está simulando, pues ellos mismos van a saber no votar por ese partido político. Fue muy difícil, también encontré resistencias al interior de Morena, pero lo logramos. Después el gobernador publicó la reforma cuando fue el mes de Oaxaca en Estados Unidos. No sé si recuerdas, al final de mi legislatura lo venimos a anunciar en Washington con el embajador Esteban Moctezuma, el gobernador en ese momento, y su servidor.
para que se sepa la comunidad migrante que eso ya se va a hacer en el 2024. No me lo dejaron hacer para el 2021, pero al menos ya queda. No es perfecta, es perfectible, yo lo entiendo, pero ya no se parte de cero. Y eso es lo importante, que ya tienen una base sólida de un representante que puede tener uno, dos o hasta tres diputados, no solamente un diputado en Oaxaca. Déjeme hacer un paréntesis para hablar precisamente de Oaxaca, de esta diáspora de oaxaqueños. Me imagino que muy pronto estaremos celebrando como fiesta nacional la Guelaguetza aquí en los Estados Unidos, en cualquier estado. Yo precisamente he tenido la oportunidad de asistir a muchísimas de las fiestas patronales de muchos pueblos de Oaxaca, aquí en Estados Unidos, en Illinois, como bien lo decía aquí el cónsul Pavel. Pero esto usted decida si no lo responde aquí sin censura. Usted tiene una trayectoria larga de más que en la política, en la resistencia social. Eh, pues tiene una historia muy interesante en cuanto a sus estudios, su familia, su padre. ¿Le gustaría elaborar sobre su vida en Oaxaca, sobre su padre, sobre las razones por las cuales buscó usted llegar hasta estos momentos de representación a la gente? Se lo pregunto porque tengo una cuestión más adelante sobre lo que ha pasado con su vida política. Sí, es algo complejo de contestar. Yo creo que todos somos producto de una historia. La historia personal del cónsul Pavel Meléndez, pues no la escribí yo nomás. O sea, fue la familia, de una familia muy unida en el istmo de Tehuantepec. La otra parte de mi mamá es de Chiapas, por ejemplo. O sea, estuve que entre los dos estados conviviendo siempre. Estudié la preparatoria también allá. Entonces, cuando llego a Ciudad de México, me encuentro en el movimiento, me tocó la huelga de la UNAM, el movimiento del 2000, cuando querían privatizar la universidad. Y eso me puso a reflexionar que el legado que había dejado mi señor padre, que en paz descanse, como fundador o cofundador de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo, la COSEI, que en su momento fue uno de los primeros gobiernos de izquierda en el Istmo de Tehuantepec. Él iba a ser ese año que murió en el 85 candidato por el PSUM, alcalde en Ciudad Ixtepec, de donde nosotros somos. Y toda esa historia me decían los mayores, oye, no puedes traicionar el legado de tu papá, no puedes traicionar la lucha, la congruencia política. Y después de que pasaron los años, yo encontré en la figura del licenciado López Obrador esa congruencia que yo buscaba. Y entonces no titubeé y seguí la pista. Lo primero que hicimos es en el 2000 tratar de hacerlo jefe de gobierno, que por poco y perdemos en el año 2000. Y luego ya en el 2006, yo mismo fui funcionario del gobierno de la Ciudad de México cuando él fue jefe de gobierno. Y después en el 2006 a luchar, que fue lo que hablamos ahora de la impronta que tuve con el expresidente Felipe González, porque fue una atrocidad lo que sufrió el país, un retroceso. Y por eso ahora el debate de la reforma del Plan B me parece realmente muy hipócrita para algunas personas que en ese momento con el 0.5% estaban, pero digamos, no les importaba matar a nadie y no les importaba dejar al país ensangrentado. Al cónsul lo han bloqueado muchas veces desde que estuvo en el PRD, lo han bloqueado en sus candidaturas, lo han bloqueado ya siendo candidato de algunas situaciones que buscaba él en la política. Y ha sido bloqueado también en Morena, hay que decirlo con todas sus letras. Recientemente no pudo precisamente ser reelecto en su cargo como diputado. Y ha sido, le digo yo, usted revise la historia del cónsul Pavel, pues bloqueado una y otra vez. ¿A qué le tiene miedo, Pavel? Pues yo no lo veo como un bloqueo sistemático, yo lo veo como parte de la dinámica normal de la política partidaria. Eh, Tiene uno que tener los pies en la tierra, primero porque uno tiene la facilidad o quiere uno aportar un granito de arena a la transformación. Eso fue gracias a llamado del presidente López Obrador. Fui el primer candidato a diputado federal por el distrito de Tehuantepec, en el Istmo. Me tocaba Salina Cruz, que por cierto, aunque yo perdí la elección en el 2015, mi vecina sí ganó, que es Rocío Nale, en el norte del Istmo.
en Coatzacoalcos, pues, y nosotros sí ganamos la ciudad de Salina Cruz y otros pueblos por los petroleros, porque estaban hartos de la política tradicional. Entonces, las dinámicas políticas y dentro de los partidos se da de una manera sui generis. Hay liderazgos fuertes en los estados, en las regiones, y a veces no necesariamente comparten la visión que uno tiene de hacer política al ras de tierra. Yo tengo que tener, y lo digo con mucho orgullo, nunca entregué una despensa para poder pedir un voto. No me parece adecuado. Creo que lucrar con la desgracia y la miseria de la gente es para mí un desacierto. Eh, si viste mi mensaje cuando estuve en mi primer mensaje a la comunidad aquí, yo digo, yo vengo del México profundo. Entonces, cuando no te olvidas de tus raíces, pues cuando llegas a un cargo, pues lo menos que tienes que hacer es saber responder a esa demanda social. Como diputado estatal, que fui vicepresidente del Congreso, vicecoordinador, vocero y luego presidente de las comisiones que te comento, traté de dar mi mejor esfuerzo. Después el partido me pidió que me anotara a las federales porque ese fue el mandato del movimiento, porque te digo, en el 2015 fui federal y en el 18 también, pero ahí en el acomodo de la coalición me rebotaron a la estatal. Yo pues tuve que disciplinarme porque lo más importante para mí es que el presidente ganara la presidencia de la República, no yo como diputado. O sea, eso era secundario, y yo creo que lo importante era disciplinarse, aportar lo que tenía yo que aportar. Y en el 2021 gané la encuesta a diputado federal, pero prevaleció el acuerdo de ellos para la reelección de los diputados federales y yo me discipliné. No quise meterme en ningún problema. Tienen todos mis respetos los dirigentes nacionales del movimiento y me retraje y el señor presidente de manera muy atinada, justa diría yo, me invitó a seguir contribuyendo a la cuarta transformación y para él y para mi formación política y académica, este era el mejor lugar para poder defender a México. Cónsul, si llega una persona a su consulado y exige que le abran las puertas, exige que lo escuchen ante pues años, décadas, a veces mucho más de ser ignorado, ¿qué le diría usted en estos momentos? Bueno, como ya había comentado, nosotros tenemos que ser empáticos con la comunidad. Tenemos que entender los años de abandono que ellos se sienten. Ellos me han contado historias y creo que lo más importante es que ahora en el mandato del presidente López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard podamos abrir las puertas para que ellas y ellos se sientan atendidos. Claro está de que lo debemos hacer con orden para que podamos atenderlos bien y no a la carrera o atropelladamente. Y por eso cuando alguien recurre al consulado, primero con un tema de protección, lo canalizamos a un número que ahorita te lo voy a proporcionar de emergencias para que puedan nuestros abogados darle la asistencia jurídica necesaria. Pero si requiere un documento, le orientamos cómo sacar una cita y si batalla para sacar la cita, que eso ha sido el coco de todos los días en el consulado, en este y en todo, según mis colegas, pues entonces pedirle las evidencias a la persona, si no pudo la plataforma darle la cita o ya hizo muchas llamadas, atender la solicitud viendo los criterios de lo que ellos están planteando. Siempre las emergencias se atienden debidamente justificadas porque hay emergencias médicas, de que muere algún familiar en territorio mexicano, de que tienen un vuelo muy próximo por alguna emergencia de salud o de familiar y siempre los atendemos. Yo lo que digo, qué es lo que hago yo ahí todos los días, aunque no es, digamos, algo que está escrito en el manual, yo bajo al área de público, atención al público, 3, 4 veces al día a dar una plática informativa a todos los ciudadanos. Y ahí se me acercan, ahí se quejan conmigo, ahí lloran conmigo, ahí me cuentan, ahí me confiesan que compraron una cita, ahí me cuentan todo y me entero también de cómo el equipo los está tratando, porque yo estoy pendiente de que el equipo de ventanillas, que es, digamos, la atención al público, sea
empático y que sea amable, que sea, digamos, afable con la gente, porque a veces tenemos paisanos broncos, paisanos que como me tocó un señor que te cuento, me dijo, oiga, yo venía con la espada desenvainada y al momento de entrar acá y vi cómo me trataron, me bajé la guardia. O sea, y me voy agradecido y me voy agradecido no solamente de usted, porque ya me vio al último, sino agradecido por las chavas de las ventanillas, la gente que me atendió, la amabilidad. Todo eso creo que es parte de la mentalidad que tiene que ir cambiando, porque si no, no tendría razón un consulado. O sea, estamos ahí para darle sus documentos a la gente. Es nuestra obligación y es su derecho de ellos tener una identidad. Yo le digo luego al equipo que a veces hasta le salvamos la vida a alguien. Y hemos visto casos de que por no tener una identificación, un ID, una matrícula consular, un pasaporte, los corren de la casa, de los caseros, no hacen un trámite, no pueden tramitar alguna licencia de conducir, no encuentran un trabajo. Es decir, esa empatía es la que todos los días trato de recordarle al equipo y que yo mismo también me lo recuerdo cuando alguien me reclama, a veces sin motivo aparente, pero sí los termino comprendiendo porque son años de abandono. ¿Cómo van a enfrentar el problema de la venta de las citas aquí en el consulado de Denver? Vuelvo a repetir, todos los consulados tenemos ese flagelo. Es algo muy difícil de poder, digamos, sortear. Primero, porque no estamos seguros cómo funciona la red de traficantes de citas. En algunas tiendas donde venden productos mexicanos ya hay números, en el Facebook hay números y la gente te lo dice. Lo primero que tenemos que hacer es simplificar la forma en que saquen la cita. Y lo segundo es que cuando ellos necesiten una cita, atenderlos para que no terminen recurriendo a la venta ilegal, que a veces me han tocado que me dicen desde $25 hasta $150 por la cita cuando son gratuitas. Pero yo me he percatado de que muchos paisanos no están acostumbrados a usar la tecnología. Entonces tenemos que instruirles, orientarles cómo hacer las citas en la plataforma Mi Consulado, que es muy sencilla, y cuándo la hacemos. Denver libera cada martes 500 citas nuevas, liberamos también el fin de semana, pero sobre todo los martes liberamos 500 para los subsecuentes días y que ellas y ellos puedan recurrir. Comento con mis compañeros del consulado, ellos no van al consulado porque quieran ver a Pavel, o no van al consulado porque quieren de adorno un pasaporte, es porque lo necesitan y es porque es una, digamos, una necesidad. Entonces, hay que ser empáticos siempre con eso. Y poco a poco, tal vez no logremos erradicar al 100% ese tráfico, pero poco a poco nuestro papel va a ser ir acotando ese sentido de que no hay quien nos atienda y recurren más fácil un teléfono. Los teléfonos del consulado, Pavel, ¿cuáles serían? Si tenemos un teléfono de emergencia 303-667-8657, lo vuelvo a repetir, 303-667-8657 es un teléfono de emergencias por si usted está en algún problema legal, jurídico, migratorio, de alguna situación que se ve usted involucrado, nos puede buscar ahí. Ese no es el teléfono de las citas, aparte es un teléfono porque el centro global de llamadas está en otro lado, no está en Denver, pero nos pueden mandar un correo electrónico a infodenver, lo vuelvo a decir, infodenver@sre.gov.mx, infodenver@sre.gov.mx. Por cierto que es Gov con B de burro o B grande, Sí, porque es B labial, ha habido mucho de eso, me han dicho que la gente lo pone como acá en Estados Unidos, que con V, no, es con B de burro, B de grande, B labial. Cónsul Pavel Meléndez, le voy a decir lo que le estamos diciendo a todos los funcionarios que vamos a estar, funcionarios diplomáticos que vamos a estar entrevistando. En Sin Censura nadie tiene carta abierta, nadie tiene un cheque en blanco. Si llegan a haber críticas de la gente, las vamos a comunicar y las vamos a pasar en nuestros espacios. Y nosotros, si llega a haber algún tipo de irregularidad, lo vamos a decir. Y pues bueno, nos dio muchísimo gusto tener esta entrevista con usted aquí en su casa. Quiero repetirle, está muy enfermo, el cónsul tiene un catarro duro de esos buenísimos, pero aquí nos atendió con muchísimo gusto. Y lo atendió usted, público consentidor, que quiere saber qué es lo que está pasando con los consulados. No sé si quiera cerrar con algo.
Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a Sin Censura, a Vicente Serrano, y decirles que estamos abiertos para la difusión que ustedes nos ayuden para poder mejorar el servicio. Por supuesto, las críticas serán bienvenidas y estamos a la orden del pueblo de México, de nuestra diáspora, y que, como lo dije en el City Hall de Denver cuando fui mi reunión con la comunidad, tenemos que hacer latir el corazón de México en los Estados Unidos, pero bien. Y esa es parte de la encomienda del presidente López Obrador. El cónsul de México en Denver, Pavel Meléndez, en Sin Censura. Y bueno, quiero agradecerle a Pavel por sus generosas palabras hacia Sin Censura, como ustedes han escuchado en esta entrevista, que nuevamente digo, como lo dije ayer con la entrevista a la cónsul de Kansas City, pone a Sin Censura 2 pasos adelante de los medios de comunicación tradicionales gracias a la convicción de Toño. Este trabajo que hace Toño no es enchilame otra, ¿eh? Yo quiero reconocer que aquí está, al pie del cañón, Toño, desde muy temprano. Viajó ayer, después del programa, buscó al cónsul, hizo la entrevista, regresó en la madrugada y aquí está. Sigue trabajando para usted. Y eso lo tengo que reconocer, Toño. La gente tiene que saber lo que hay muchas veces detrás de presentar este trabajo. Mira, hasta sonríes, cabrón, y me imagino que no has dormido una sola hora. Llegaste del aeropuerto directamente a producir con don David el previo de la mañanera y las noticias más importantes. Y antes nada más de saludarte, Toño, decirle a Pavel que obviamente nos caemos bien, que obviamente agradezco su generosidad por cómo se expresa de ti, de Sin Censura, de tu servidor, pero suscribo lo que dice Toño y creo que será la firma de todas las entrevistas con los cónsules. No tienen cheque en blanco y si la gente critica, si la gente se queja, nosotros seremos los primeros en publicar esas quejas y obviamente hacerle llegar esas críticas, esas cosas a los cónsules directamente. No sé para dónde apunta el guarache próximamente, Toño, pero estará recorriendo los diferentes consulados, más de 50 consulados de México alrededor de Estados Unidos. Y bueno, excelente trabajo, Toño, te saludo con mucho gusto. Te saludo con mucho gusto, Vicente, y una vez más quiero insistir en eso, pues es nuestra chamba, es nuestro deber, y no importa, por eso nos rentamos, esa es nuestra realidad. Fíjate que desde un principio, eso me lo advertían desde la carrera, ¿no? Que no íbamos a dormir, que iba a ser peor que medicina, no se los creí, es verdad. Pero bueno, no importa, hay que hacer esta cobertura para el pueblo, para el público consentidor, para los mexicanos que radican acá en los Estados Unidos, porque nos enfrentamos precisamente a esa problemática cada vez que se vienen las elecciones y ya estuvo bueno, ¿no? Ya estuvo bueno. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo también nosotros como periodistas independientes para representarlo a usted que nos ve y que nos escucha, saber que usted sepa que estamos ahí. Por eso es que vamos a las coberturas, por eso es que vamos a Denver, por eso es que vamos a estar en algún momento en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles, por eso, porque queremos en Sin Censura que usted vea que estamos con usted y queremos sacar a esos cónsules a la calle para que los vea usted ahí. No pudimos poner a Pavel en la calle, acababa de nevar, estaba muy enfermo, hasta tenía fiebre, pero nos atendió de todos modos, pudimos hacer la entrevista con mucho gusto y pues ahí estamos. Yo quiero insistirle también en eso, no hay carta abierta, no hay cheque en blanco. Si usted tiene, vamos a estar anunciando las próximas entrevistas y si usted tiene alguna queja de alguno de los consulados, mándeselas a Ceci ayer los chats, mándeselas a Madame Kika los chats, ella siempre está retomando todas estas quejas y en la siguiente entrevista con la cónsul que yo vaya, le voy a decir, oiga, pero es que fulanito de tal dice esto, el paisano tal dice esto, para que nos pueda responder al respecto. Y para nada, Vicente, aquí seguimos con mucho gusto. Hay que echarle trancazos a la vida, recordándole al público consentidor que mañana aquí también estaremos para la cobertura de la marcha por la expropiación petrolera. Vamos a estar desde muy, muy temprano, desde las 11 de la mañana, hora del centro de México, 12 del día, hora del centro de los Estados Unidos, hasta que el cuerpo aguante. Así es, mi querido Toño. Ese es el compromiso de Sin Censura, reportar desde el lugar de la noticia. Y bueno, pues lleva su
su chistecito, ¿no? Su truco. Así que apostándole a la generosidad también de los miembros de esta familia Sin Censura. Mañana, como bien lo dice Toño, desde las 11 de la mañana estaremos en vivo y en directo desde el área del Zócalo capitalino, en donde se ha llamado a la concentración para celebrar la expropiación petrolera, celebrar el legado del general Lázaro Cárdenas del Río y promover precisamente esa defensa de la soberanía energética de nuestro país, de soberanía en general, no solamente energética, con los ataques precisamente de legisladores estadounidenses. Y qué bueno que le tocas el tema al cónsul de Denver sobre la venta de citas. Eso es importante para que vea, para aquellas personas que estaban diciendo, y esa entrevista chayotera. A ver, nosotros no cobramos por entrevista, nosotros tenemos un compromiso con usted. Si no lo están haciendo en otros medios de comunicación, sobre todo me refiero a los medios que tienen recursos, los medios tradicionales, los medios corporativos, permítanos a nosotros acercarlo o ser el puente para que esos representantes de México en Estados Unidos lleguen a usted, que eso es lo más importante. Y bueno,